Este principio de orden tiene que ver con la multiplicación y con la expansión. Todo lo que Dios va a multiplicar y a expandir, primero lo va a ordenar. Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Lo vemos desde Génesis, cuando el Señor trajo orden sobre la tierra y luego trajo un crecimiento porque le puso peces, le puso animales, le puso todo. Primero trajo orden y luego vino una creatividad asombrosa. Lo vemos en los panes y los peces que el Señor repartió. Primero los mandó a ordenarse y cuando se ordenaron, de tanto en tanto que el Señor le mandó tal cual como Él le mandó, ahí se multiplicaron los panes y los peces, siempre. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que aquel que lleva fruto, el Espíritu Santo o el Señor, como usted quiera, lo va a podar, tipo de orden, para que lleve más fruto. Siempre que Dios te va a multiplicar, primero te va a ordenar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios porque es un principio eterno, gloria al Señor. Así que si en este tiempo estás sintiendo que el Señor te está queriendo ordenar, viene un tiempo de expansión gloriosa. Todo lo que Él va a multiplicar lo va a ordenar primero. Así que le damos gloria y honra al Señor. Muy bien, dice preguntar si alguien está por primera vez. ¿Hay alguien que esté por primera vez? Me parece que no, hoy es un martes. Por lo general vienen los jueves y los domingos. Bien. Continuamos con los 40 días de oración. Hoy estamos en el día 33. ¿Cuántos estuvieron escuchando? ¿Cómo, mi amor? ¿Me dijiste algo? ¿Cuántos estuvieron escuchando el audio que mandó el apóstol? Levanté la manito. Bueno, si alguno no lo pudo oír, óigalo, porque después vamos a estar mandando la oración también. Justamente yo no sabía el audio que él iba a mandar y ya había determinado el versículo bíblico que era para esta noche. Y créame que es muy asombroso ver el paralelismo que hay entre el sueño también y la profundidad de la palabra del Señor. Perdón, no era información. Es un sueño que él tuvo. Bueno, no importa, igual yo le voy a mandar esta noche. Usted no se preocupe, la palabra le va a caer para todos. Así que no se preocupe porque va a estar buenísima. Usted léala, no se canse de leer. ¿Sabe algo que decía Nacho? La palabra del Señor son depósitos eternos. Y llegará un momento donde lo vamos a sacar. Hace un par de años, mire lo que le voy a decir. Me enfrenté a un profeta, por así decirlo, o sea, tuve enfrente a un profeta que me dio una palabra que en ese momento fue sembrada, fue regada por el Espíritu Santo. Pero, ¿sabe qué? La revelación de la palabra que me dio, lo entendí ahora, después de como 3 o 4 años. Y usted dice, pero hay palabras que el Señor te está sembrando hoy que te van a bendecir mañana y vos no lo estás sabiendo. Hay palabras que el Espíritu Santo está dando ahora que tienen su cumplimiento dentro de poco tiempo. ¿Sabes qué? Yo escuché esa palabra, la escuché con regocijo, la guardé en mi corazón porque no me la olvidé.
pero no sabía que la tenía que aplicar. Y hace poco tiempo el Espíritu Santo me trajo a luz esa palabra y yo dije, claro, si eso fue lo que me dijo el profeta aquella vez, eso es algo tremendo, glorioso. Así que no te pierdas ninguna palabra y llena tus depósitos. Vacíate del mundo, de los pensamientos del mundo, de las noticias, de las redes sociales, de la vecina. No sé quién te puede estar llenando la cabeza así, pero vacíate de todo eso y que sea la palabra de Dios quien entre para que traiga ese depósito y esa vida que produce en nosotros. Bien, el jueves 19:30 horas, ¿qué vamos a tener? Muy bien, la XXL, véngase preparado. Son reuniones que le damos prioridad a lo que el Espíritu Santo quiera hacer. El pastor ya les dijo que si alguno tiene que irse por causa del colectivo, no se sienta pecador, siéntase libre de poder retirarse. Pero el resto que se pueda quedar, quédese para poder recibir aún más de lo que Dios quiere darnos en ese día. Dice, este viernes 19:30 horas hay reunión de matrimonios con los pastores Galarza, así que no se lo pierda. Creo que la otra vez con el temporal casi ninguno pudo venir. Así que también se había suspendido, así que se pasó para este viernes. ¿Está bien mi información? Bien. Este viernes no se lo pierda, 19:30 horas. Y por supuesto, el domingo, 10:30 y 18:30 horas, tendremos 2 reuniones gloriosas donde va a estar predicando, o sea, yo, porque ahí dice mi nombre. Así que véngase preparado. El Señor me dio una palabra acerca de la fe y cuando el apóstol predicó, también me la confirmó, así que listo, este es el tiempo de tener una fe activa. Así que los esperamos a todos el día domingo y sin más vamos a estar recogiendo las ofrendas. Le damos gloria al Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, Jesús, y dele con un corazón, pasen, alegre, gozoso, porque Dios es bueno en todo tiempo, amén. Dice que el Señor no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es una palabra donde usted se tiene que parar. Cuando parece que algo le va a faltar, no he visto justo. Usted dice, no, pastora, pero si es por mi justicia. Pero vos no sos justo por tu justicia. Sos justo porque has sido declarado justo por la sangre del Hijo. Eso es algo inamovible. Eso es algo que fue regalado por el Espíritu Santo, regalado por el Padre, regalado por el Hijo. Así que esa es una obra de la cruz. Ser justos. Ahora, las acciones de justicia es otra cosa, ¿verdad? Pero delante del trono, cada hijo, el Señor lo mira a través de Jesucristo, justificado. Así que bien, esto hasta que terminaban de ofrendar. Muy bien, hoy vamos a seguir con los pecados de un diablo. ¿Para qué es tan importante saber los pecados de un diablo, pastora? Yo no me voy a convertir en uno, yo no soy uno. Recuerde que todo lo que usted hoy está aprendiendo tiene una aplicación, como dijo nuestro hermano, quizás afuera, cuando estamos pendientes de lo que sucede afuera. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo como decía el apóstol Juli, que no voy a tomar sus palabras, pero algo que entendí, que a veces los hijos de Dios no tomamos conciencia del mundo espiritual que nos rodea y que por el mundo espiritual es regido todo lo que somos y todo lo que acciona sobre la vida. O sea, ¿me está escuchando? La Biblia dice que todo lo que sucede en lo natural es porque hay algo espiritual que lo está gobernando. Mi pregunta es, ¿qué lo está gobernando? Si vos tenés entendimiento de lo que lo está gobernando, entonces, como hijo de Dios, tenés la luz para saber qué cosa tiene que prosperar en tu vida y qué se tiene que terminar en tu vida. Pero a veces caminamos inconscientemente de eso. ¿Qué cosas tienen que prosperar en tu vida y qué cosas tienen que terminar en tu vida? Yo te voy a decir algo. Hay un pensamiento que viene recurrentemente a tu mente y no lo querés tener. Ahí tenés una operación demoníaca.
¿Por qué viene este pensamiento? No quiero tenerlo, pero lo estoy luchando. No lo quiero, no lo quiero. Y viene recurrentemente. ¿Sabés qué tenés que decir? No lucharlo. Pararte en la palabra de Dios y declararlo a Satanás mentiroso, como lo que es. Porque cada pensamiento que se quiere instalar en tu mente, que no proviene de Dios, viene de una mentira y de un engaño. De medias verdades, como dijo el apóstol, que es Satanás. Por eso estamos viendo esto, para saber cómo se comporta una persona que está siendo influenciada por el diablo, pero también porque dice su palabra que no ignoramos sus maquinaciones. De la misma manera que se comportan las personas, se comporta el diablo. Así que en el nombre de Jesús sos más que vencedor y victorioso. Eso dice la Biblia. Y todo lo que venga en contra de eso, no viene de Dios, viene de las tinieblas. Amén. Ahora, estuvimos viendo los pecados de un diablo. ¿Recuerda alguno de los pecados del diablo? De las clases anteriores vimos 4. A ver si alguno, este es el 5. Si alguno se acuerda de alguna. Bien. Es parte de la naturaleza del infierno. Les recuerdo, conflicto con la autoridad, colegas engañosos, o sea, tiene gente alrededor que también están metidos en el mismo engaño. Empezar peleas. Nadie quiso pelear esta semana, ¿no? Oponerse a los siervos de Dios, porque recuerde que el diablo, adversario, es opositor. Así que ahora vamos a ver el ser mentiroso. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Ahora, ¿se da cuenta que de un versículo cuántas cualidades podemos sacar que fuimos desglosando alrededor de todas estas clases? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando te enfrentas a engaños, te estás enfrentando al mismo Satanás. Cuando das rienda suelta a personas mentirosas que hay en tu vida, estás permitiendo que el diablo se sienta libre en tu vida y ministerio. Es un grave error permitir que las personas mentirosas prosperen cerca tuyo. Enfrentar al diablo enfrentando debidamente las mentiras. A veces, y acá quiero detenerme un poquitito, a veces que hay que tomar decisiones. A nosotros nos ha pasado como ministerio encontrar a personas que estaban caminando junto con nosotros, tener que decirle hasta aquí llegó nuestra amistad. ¿Por qué motivo? Porque la encontramos en mentiras y engaños. En el momento que nosotros permitimos que personas que están en mentiras constantes y engaños no arrepentidos, estamos permitiendo lugar a las tinieblas. Porque donde hay una persona que constantemente miente, está sumergida en la naturaleza de Satanás. Porque dice la palabra que él algún día estuvo en la verdad, pero no permaneció en la verdad. Ahora vamos a ver el tema de la mentira un poquito más acerca de las emociones. Pero vamos a ver, dice, donde hay mentirosos, hay demonios. Cada vez que descubras engaños, mentiras, podés suponer con seguridad que hubo una infiltración de demonios. La presencia de falsedades, escuche esto, falsedades, exageraciones, verdades a medias, promesas incumplidas, la incapacidad de cumplir acuerdos forman parte de la mentira. Entonces, quizás, como le dijo el Señor a Pedro, Pedro, te quiero lavar los pies. Y Pedro en algún momento le dijo, Señor, lávame entero, porque quiero tener parte contigo. Pero Jesús le dijo, vos ya estás limpio por la palabra que te he hablado. ¿Sabe qué está haciendo hoy la palabra? No está acusando a nadie que quizás sea hipócrita o que exagere cosas o verdades a medias o promesas incumplidas, sino que la palabra hoy nos está trayendo limpieza. Porque nosotros decimos mentiroso
al que miente para engañar abiertamente. Pero ¿cuántas cosas nosotros pequeñas que son parte del engaño nos permitimos? Alguna vez le dije yo a usted, ¿cuántos han mentido? Y algunos no se atrevían a levantar la mano, pero todos en algún momento hemos mentido. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una naturaleza caída y muchas veces por querer agradar, escuche esto, en un momento Pablo le dice a Pedro, Pedro, sos un reverendo hipócrita. Y la hipocresía viene de la falsedad. ¿Por qué? Porque dice que Pedro se juntaba con los gentiles porque le quería predicar la palabra. Ahora, cuando vinieron los judíos junto con Pablo, se empezó a comportar diferente y se empezó a alejar de aquellos con quien él comía por temor. Acá quiero ir. ¿Por qué existe muchas veces en nosotros la mentira a los hijos de Dios? Y a este punto quiero llegar. Yo estoy segura que usted que ha sido un salvado, un justificado, sabe muy bien, hasta nuestros hijos, que la mentira está mal. Ahora, ¿por qué nosotros o los niños terminamos mintiendo? Y la Escritura se lo acabo de decir, por temor. Entonces acá también quiero tocar otro punto. ¿Cuán confiable soy yo para que la gente pueda decirme la verdad? Porque si nosotros vamos a medir ahora, mi marido me mintió, me engañó, me dijo cosas que no eran, pero el punto también está, ¿cuán confiable yo soy para que alguien me pueda decir la verdad? Para que mis hijos puedan decirme, sí, mami, fui yo. O tienen el temor. Esto es algo que tenemos que aprender. ¿Qué es más grande, el temor a vos o el temor a Dios? Nos tenemos que preguntar como padres, como autoridades, ¿cómo está siendo nuestra función para que alguien pueda, como esposos, venir a confiarnos la verdad? ¿O están temiendo de que si nosotros decimos abiertamente la verdad, la persona sea condenada totalmente, sea abandonada, sea rechazada, sea golpeada, no sé? Entonces es algo que nosotros nos tenemos que poner a pensar, porque yo creo que ninguno de aquí, que está aquí presente, quiere mentir. ¿Alguno de ustedes quiere comportarse como el diablo? Nadie. Pero también hay algo que nosotros tenemos que aprender a sanar, y es nuestro temor reverente a Dios tiene que ser mayor que el temor a cualquier persona de decir la verdad. Por eso dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De tal manera que si vos fuiste un niño muy castigado por tus errores, puedas empezar a transformar tu mente, porque Dios nos ama. Y Él prefiere que vos digas la verdad. Porque aquel que esconde su pecado no prosperará, dice la palabra. Entonces acá, ¿por qué no puede prosperar? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque te está castigando? No, porque hay una naturaleza a la cual te estás alineando. ¿Se acuerdan lo que dijimos del sello de la bestia en la frente y en las manos? Que la persona que tiene el sello de la bestia es quien piensa como la bestia y quien actúa como la bestia. Entonces el problema es de asociación. Cuando nosotros estamos permitiendo este tipo de prácticas, pertenece al grupo de engaño, la falsedad, la hipocresía. ¿Sabe que hay hasta una fe fingida? ¿Amor fingido? La Biblia dice eso. Vamos a ver un poquito el domingo algo sobre eso. Pero todas esas cosas pertenecen a un sistema que no está Dios. Ahora, la Escritura dice que Satanás es padre de mentira. Y esto no debe tomarse a la ligera. Las mentiras son importantes porque Satanás es padre de ella. Si ves a un niño caminando por la calle solo, podés suponer que su padre está cerca.
De la misma manera, cuando encontrás un mentiroso, alguien que comúnmente recurre a la mentira, es alguien que está siendo envuelto por las tinieblas. ¿Usted se acuerda que la Biblia dice que fuimos por las tinieblas sujetos o esclavos de temor a la muerte? Siempre que haya temor, está Satanás metido ahí. Te mete temor por tu pasado, por tu niñez, por las situaciones que tuviste que vivir. Siempre que por temor que vos actúes por temor, no está Dios. Están las tinieblas. Y eso tenés que identificar. Porque quizás la mentira la identificamos, pero no identificamos el temor, que estamos esclavos, que nos lleva a pecar. Todas las mentiras son creadas, diseñadas, inspiradas, utilizadas por el mismo diablo. Satanás es padre de mentiras. Y estas palabras son de Jesús. Los ministros del Evangelio deben tener cuidado y no permitir que la actividad demoníaca entre a través de mentiras y de engaños. Muchos ministros permiten que espíritus malignos obtengan acceso a su ministerio cuando empiezan a decir mentiras desde el púlpito. ¿Sabe qué? A veces tenemos que tener cuidado. Aún en las cosas que nos creemos inocentes, es mejor asegurarse la verdad. ¿Sabe? Yo soy una persona súper mala para cualquier tipo de números. Puede preguntarle a mi esposo. No porque no sepa sumar, no porque no sepa restar, sino que para mí los números forman parte de una legión que no reconozco. Y si usted me pregunta cuánto salió, cuánto gastó, cuántos eran, cuánto no lo sé nunca exactamente, solo lo que he memorizado y lo que le he prestado atención. Por lo general no le presto atención jamás a los números. Pero ¿sabe? Me he dado cuenta que muchas veces he dicho palabras que no estaba segura de lo que estaba diciendo. Y después me quedaba pensando, eran así, por ejemplo, hace 15 años atrás, ¿sabe? Lo del profeta no me acuerdo. Por eso no dije Kevin Gutiérrez. Él se va a acordar todos los números porque él se acuerda de lo que yo no me acuerdo. La cantidad de años, por lo menos él hace cuentas rapidísimas. Yo por mí, 2, 3 años. No sé. Bueno, le pegué, gloria a Dios. Pero ¿sabe? Hay veces que nosotros proferimos palabras sin maldad, pero no pertenecen a la verdad total. Y hay veces que nosotros tenemos que prestar atención. Una práctica todavía más común, y obviamente que acá está hablando también de aquel que lo hace adrede y a propósito. Una práctica todavía más común y peligrosa es predicar un falso evangelio para desviar al pueblo de Dios de la verdad, de la palabra de Dios. Esta práctica abre puertas grandes a espíritus malignos, principalmente que se infiltran en el ministerio. Por ejemplo, los políticos también dicen muchas mentiras. Por lo tanto, hay muchos espíritus malignos asociados a la faena política. Muchos cristianos cayeron en las tinieblas cuando se involucraron en la política. Se vieron forzados a sacrificar la verdad con el fin de que los aceptaran en sus partidos políticos. ¿Esto significa que yo no voy a estar en ningún lado donde haya? No, significa que yo como Daniel tengo que ser la persona que no ponga en juego sus principios por causa de caerle bien a la sociedad. Por causa de caer bien. Yo no puedo mentir, para ser mi amigo. No. Eso es parte de la falta de verdad. Encontrarás cristianos nacidos de nuevo diciendo grandes mentiras después de un tiempo y defendiendo lo indefendible solo porque pertenecen a un partido político. Nos ha pasado. Decir, pero vos te haces, ¿no te das cuenta de lo que está haciendo ese que vos estás representando? Y sí, te dicen en todos lados, hay engaño, mentira. No, hermano, date cuenta que vos estás representando a una persona que está en inmoralidad delante de Dios y que está quizás planificando cosas que van en contra de la agenda de Dios. No podemos asociarnos a gente así. Bien, seguimos. Muchas instituciones financieras giran alrededor del engaño. Acá la tenemos a L, que nos contaba
bueno, no de caso de situaciones financieras, pero los círculos de venta de autos, por ejemplo. Es más, nosotros estamos en un lugar que antes era una concesionaria que estafó a un montón de gente, mintiéndole acerca de los planes. Por allá, tu cabecita rubia, mi amor. Ahí está, la rubia brillante. Es verdad, ¿no? ¿Cierto que a vos te decían cómo tenías que engañar eso? Por supuesto, antes de conocer a Cristo, era vendedora de autos, acá mi hermana. Y ella nos contaba cómo le enseñaban a mentir. Así que cuando nosotros nos queríamos meter en un plan de un auto, nos decía, mira que esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira. Y nos venía diciendo, ¿por qué te engañan? Sí, pactado, en la tercera cuota te la entregan. Vos no vas a tener que pagar nada. Mentira, nada del auto. Tenés que pagar patente, acarreo, bueno, un montón de cosas que no vienen al caso. Pero es verdad que existe este tipo de cosas. Recuerda esto, dice el párrafo siguiente, donde quiera hay un mentiroso, hay un diablo. Acá Liana ya se arrepintió, mi amor, ¿verdad? Amén, gloria a Cristo. No, digo por la duda, porque ya que te tiré así, te ensucié, ahora te limpio con palabra. Cuando estás en la presencia de un mentiroso, estás en la presencia de un diablo. Cuando estás en la presencia de un diablo, estás en la presencia de peligros. ¿Cómo? Sí. Ese es el problema de dejar actuar la mentira. Satanás es mentiroso y los mentirosos son destructores, porque donde hay mentira hay engaño, donde hay engaño hay destrucción. El que origina todas las mentiras es Satanás. Uno de los pecados de Satanás es mentir. Por consiguiente, una persona que te miente proviene de Satanás. No había mentiras antes de que el diablo viniera al mundo. Satanás fue el que introdujo la mentira dentro de nuestra humanidad. Cuando Satanás habla mentira, habla desde su misma naturaleza. ¿Y sabe qué tiene que ver el engaño? Podría ser similar a tinieblas, a oscuridad. Por eso el Señor dice, yo soy la verdad, yo soy la luz. Fíjese, la luz, las cosas realmente las podemos ver como son. ¿A dónde? A la luz. En las tinieblas no podemos distinguir. Entonces ese es el problema. Cuando escuchas una mentira, estás escuchando algo que proviene del mismo corazón y de la naturaleza del diablo. Les quiero contar algo. ¿Sabe que una vez nos sucedió a nosotros que cuando recién comenzamos la congregación teníamos unos pastores de jóvenes que habían invitado a un predicador que muchos de nosotros no conocíamos, ¿verdad? ¿Y sabe lo que me contó la pastora de jóvenes? Algo que usted no va a creer que sucedió, pero sí sucedió. Resulta que ella lo había invitado y dice que el muchacho que había invitado a predicar estaba sentado en nuestra oficina y en mi oficina había un montón de plantas que la pastora Normita, si nos está mirando, le mandamos un beso enorme, está cuidando a su mamá no puede, no tiene movilidad, entonces tiene que cuidarla, le mandamos un beso enorme. Ella siempre me traía muchas plantas con brillo. Y si vos sabés que lo encontré a este muchacho, casi se me escapa el nombre, pero eso sería chusmerío, no le voy a decir el nombre, tirado en el piso, dice. ¿Cómo que tirado en el piso? Le digo yo. Sí, pastora, ¿no sabés lo que pasó antes de la reunión? Claro, yo no estaba en la reunión de jóvenes y cuando voy me desayuno. Estaba tirado en el piso. ¿Y qué hacía en el piso? Le digo yo. Estaba juntando los brillitos del piso. Y cuando salió, empezó a decir que estaba cayendo oro del cielo y a mostrar señales milagrosas que encontró adentro de mi oficina. Y digo, no, vos me estás mintiendo. No, pastora, te estoy diciendo de verdad, me decía la pastora. Yo no lo podía creer. ¿Cómo alguien puede llegar a mentir con algo así? Que existe de verdad ese tipo de cosas, yo lo he visto, Yo lo he visto, es más, he visto cómo que parecían como si fueran brillantinas. Yo dijiste que no está tirando brillantina por adentro de la Biblia, vio, porque había un hombre que tenía señales milagrosas, o sea, de ese índole, y en su Biblia aparecían. Yo dije, pero si se le aparece solo en su Biblia, entonces significa de que él está haciendo trampa. Yo dije, Espíritu Santo, lo puse a prueba. Si es verdad lo que este hombre está haciendo,
Yo era ujier en la congregación. Que tenga yo mi propia mano. Y sabe que apreté la mano así, cuando la abrí me aparecieron en mi propia mano. Y ahí empecé a repartirla a los hermanos. Entonces entendí de que era algo que realmente venía. Y cuando una hermana fue a su casa, encontró toda su casa o una habitación, no voy a mentir, Padre, perdóname, porque la verdad que no lo recuerdo. No. Si ella estaba ahí, vos sabés menos que te lo contamos. Ah, bueno, los dos lados, chan. Ninguno mintió. Dios, ¿cómo es la mente a veces? No, yo digo, Padre, perdóname, no me consumas aquí que estoy hablando de mentira. Pero ¿sabe qué? Pero no era el sinvergüenza ese. No era el sinvergüenza ese. No, el que yo te estoy contando. Otro, sí. No, el que yo te estoy contando, el que era real. Bueno, la hermana volvió a su casa luego de esa reunión y encontró en el patio de su casa lleno de brillos por toda su casa. Y en una habitación todo lo que tocaba, que se lo mandó al pastor, el video, todo lo que tocaba, creo que era un video que le mandó, a ver si miento de vuelta. O fotos, bueno, en esa época no sé qué había, bueno, no importa, Padre, perdóname. Debí asesorarme, pero me vino ahora a la mente. Padre, tú sabes toda la verdad. Bueno, pero sí sé y corroboro porque la hermana me lo dijo de su propia boca cuando llegué a mi casa, pastora Cintia, no sabes, estaba lleno de brillos toda la habitación. Y eso era algo real, pero ahora fíjese cómo alguien que viendo algo que de verdad sucede puede querer impresionar a la gente. ¿Por qué motivo alguien haría este tipo de engaño? Porque necesita aceptación, porque es parte de la falsedad, de querer mostrar del ego, querer mostrar algo que no soy y que la gente me crea. Como no tengo la evidencia del Espíritu Santo, ¿cómo yo sé que realmente, después de muchos años, aprendí esto? ¿Cómo yo sé que realmente una persona es de Dios o no es de Dios o está actuando bajo la unción del Espíritu Santo? Por la convicción que hay en mi ser, por la paz que me inunda, por el Espíritu y no por las emociones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Una vez me pasó haber ido a escuchar a un profeta. En este caso estaba Emiliano también, vos lo escuchaste, Emiliano, también. A un profeta. ¿O te enteraste por ahí? A un profeta. Y este hombre hablaba un montón de cosas que estaban escritas en el Facebook. Y cuando te contaba un testimonio, es como que tus emociones se removían por el testimonio. Pero adentro de mi espíritu, yo sentía algo vacío. Y le decía a mi esposo, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. No sé qué es, porque su testimonio fue impresionante y me hizo llorar. Pero hay algo que no está bien. Y cuando fui a mi casa, corroboramos que todas las cosas, aún los errores que estaban escritos en el Facebook, era lo que él miraba un papel y lo decía. Ahora, hay profetas que te dicen nombre, apellido, edad, sí, porque también he estado frente a gente que era imposible que supiese nombre, porque no sabía ni siquiera que nosotros íbamos a estar ahí, o como le pasó a Wendy, ¿no está hoy Wendy? Que fue de visita a una congregación y el profeta se le paró al lado y le dijo, vos sos Wendy. Eso es algo impresionante del don de ciencia. Existe lo verdadero y existe lo falso. ¿Cómo lo reconozco? ¿Por las emociones? No, por el Espíritu Santo. A medida que nosotros vamos creciendo y desarrollando nuestro espíritu, vamos aprendiendo a discernir y a conocer cómo se mueve el espíritu. Hay funciones del Espíritu, que seguramente el apóstol o yo no sé quién nos va a tocar, una escuela del Espíritu. ¿A cuánto le gustaría? Yo dije, ya quiero terminar esta lección, ya quiero terminar con el diablo y quiero entrar en el Espíritu, le digo yo a mi esposo, ¿verdad? Pero sé que las dos cosas son necesarias, ya las vamos a terminar, quédese tranquilo que las voy a cortar así de pie, de cabeza, y vamos a entrar, no de cabeza, porque son necesarias, es verdad, es verdad.
Para que no tengamos otro como el que le dije, como el que le conté. Y que nosotros aprendamos a discernir. Usted no tiene que poner en duda, dice que de toda palabra profética, dice, no menosprecéis las profecías. Retener lo bueno, desechar lo malo. Te voy a decir algo, porque aunque el profeta sea un mentiroso, si te está declarando una palabra que quizás, o un engañoso, pero te está declarando una palabra que es de parte de Dios, por ejemplo, no sé, una promesa escritural, y es un falso, pero vos crees a la palabra de Dios, esa bendición puede venir sobre tu vida igual. Porque Él es el falso, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Eso nada puede cambiar. Así que bien, seguimos. Dice, fue lanzado el gran dragón, vamos a ir ahí en Apocalipsis 12:9, porque vamos a saltear un poquito, porque ya le hemos leído un montón acerca de este texto. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en la parte de arriba estaba hablando que hay gente que tiene diferentes habilidades de engaño. Hay gente que puede engañar al mundo entero, hay gente que puede engañar a cierto tipo de personas. Satanás también manipula circunstancias engañosas, puede manipularlas para que seas engañado y prosigas con ellas. Estas circunstancias manipuladas se llaman prodigios mentirosos. ¿Qué le acabo de decir? Esto ya empezó, ¿eh? Usted dice, ¿el anticristo que va a venir? No, esto ya empezó. Ahora, ¿qué dice Tesalonicenses 2, 9 al 10? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabe qué? Acá Escobar, cada tanto, hay algo que estamos orando firmemente los pastores. Viene una mujer que adivina, que incorpora muertos, y que trae adivinación. Y ¿sabe? Un montón de gente adinerada paga una suma, ¿de cuánto era? No voy a mentir. ¿El hijo de? Ah, no sabía yo, perdón. Lore, Astudillo. Ah, bueno. Para los que sabían, está bien el hijo de Lore. Yo me estoy enterando ahora. Bien, te estaba preguntando de... No puedo decir el nombre, no, porque estoy en vivo. Yo sé el nombre. Arístida. Bueno, es una medium. Ahí está. ¿Sabe? A mí me dio una bronca. Pero no por... La gente pagando 100.000 pesos la entrada. Algunos, no sé cómo es, si es VIP, si hay, no sé cómo son las entradas en el Teatro Seminari. Viene la mayoría de las veces. Y me dio una indignación. ¿Y sabe lo que pensé? Bueno, ahí sabe él los números, yo la bronca que tengo nomás. Pero no por la plata. ¿Sabe lo que me da bronca? Cómo la gente es engañada y cómo los verdaderos profetas de Dios todavía adormecidos. ¿Sabe por qué la gente recurre al engaño? Porque la iglesia de Jesucristo en esta ciudad todavía rechaza a los profetas. Algunos han abierto las puertas de las congregaciones a los profetas, pero todavía no hay profetas que se puedan levantar en la propia tierra. Pero ¿sabe? El Señor nos ha traído también a esta ciudad. Dentro de pocos días... ¿estamos saliendo en vivo? Hola a todos. Hello, how are you?
Se lo digo cuando no estemos transmitiendo. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía es Jesucristo mismo. Si a Jesucristo le quitamos parte de los 5 ministerios, le estamos quitando el poder que tiene la iglesia. Porque la iglesia que dejó Jesucristo establecida tiene su fundamento entre apóstoles y profetas. Si queremos que el reino de Dios se extienda de lado a lado, necesitamos que se puedan establecer estos ministerios, no solamente en Casa de Luz, sino en la ciudad misma. Por eso nuestra tarea que estamos aquí haciendo un puntapié, amén, siendo un abridor de brecha. Yo el otro día posteaba, un abridor de brecha no es aquel que dice, yo voy a abrir brecha, no, es aquel quien Dios establece para abrir brecha. ¿Quién abre brecha? El que primero se instala. Y no se puede instalar solamente una persona que abra caminos, sino también que viene a instalar el poder y el señorío del Señor, y luego ese camino queda abierto. Amén. Esto para valientes. Dice, ve, la llegada de un mentiroso es la llegada de la destrucción inminente. La presencia de un mentiroso, en la presencia de un mentiroso estás en la presencia de un diablo, en la presencia de la destrucción inminente. Cuando Adán estuvo en el huerto del Edén, estuvo ante la presencia de una destrucción inminente. Adán estuvo en peligro de destrucción cuando el diablo entró en el huerto. Todo el mundo estuvo bajo amenaza porque un mentiroso entró en el huerto. La raza humana osciló en la balanza porque un mentiroso estuvo hablándole a Eva. Cuando Jesús estuvo en el desierto en la presencia de un mentiroso, estuvo en la presencia del peligro y de la destrucción, pero le damos gloria al Señor que Él ha vencido, amén, y nos enseñó cómo hacerlo, cómo enfrentarlo a través de la verdad. Cuando Absalón toleró la presencia de Husai como consejero, estuvo en la presencia de una destrucción inminente. Absalón estuvo en peligro de ser capturado y asesinado por la fuerza del rey David por tolerar las mentiras, ¿sí?, de Husai Arquita. Acá la palabra no nos está diciendo que está bien o está mal. Él tuvo un consejero que era mentiroso y por cuanto tenía ese engaño, también fue muerto Absalón. Cuando Tamar aceptó a la persona y la presencia de su hermano, quien se hizo pasar por alguien que necesitaba sus cuidados de enfermería, ella corrió peligro inminente y estuvo en peligro de su hermano que la violara y la destruyera. Y ahí tenemos un montón de ejemplos. Cuando una persona aceptó un mentiroso y el engaño terminó en destrucción. Por eso dice el apóstol, incita, examinémonos tu vida y mi vida. ¿Vivís con una persona mentirosa? ¿Trabaja para vos un mentiroso? ¿En la presencia de un mentiroso? ¿Estás en la presencia de un diablo? En la presencia de un mentiroso hay peligro. Así que tenemos que tener cuidado porque siempre que hay engaño, hay destrucción.
La llegada de un mentiroso a tu vida es la llegada de Satanás y por consiguiente hay un castigo. Uno de los castigos de Dios es permitir que creas una mentira. ¿Y por qué sucede esto? ¿Porque Dios es malo? ¿Por qué Dios permite que yo crea una mentira? Mucho vamos a ver el domingo. Pero algo sí te voy a decir. Cuando alguien cree en la mentira es porque se ha apartado de la verdad. Es porque no quiere oír la verdad. No estamos hablando del mundo que vive en tinieblas, sino estamos hablando de los hijos de la luz, que alguna vez estuvieron en la luz y en la verdad, pero luego comienzan a ser engañados. Es porque, como le pasó a Judas, ¿por qué Satanás se metió dentro de él? Porque permitió que las tinieblas estén en su corazón. Tu maldición llega a vos cuando se te envía a un mentiroso. La llegada de ese mentiroso con sus mentiras es la llegada del castigo de Dios, por así decirlo, a tu vida. O sea, Dios no te castiga. Vos estás creyendo una mentira, que quisiste creer en la mentira y por ende el que se alinea a ese engaño y a esa mentira termina bajo ese mismo castigo. Ese es el problema. ¿Sabe por qué nosotros no pudimos continuar con una persona mentirosa? Porque cuando cayera bajo maldición, por así decirlo. Usted dice, pastora, pero ¿cómo no fuimos absolvidos de la ley? Sí, pero la Biblia también dice que de ninguna manera pisoteáramos la sangre de Cristo. Vos ya estás en luz. Aquella persona que decide engañar y estar envuelto en el engaño y dejarse engañar, ¿Cristo tiene que volver a morir para volver a rescatarla? Eso dice la Biblia, no se puede. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Acá dice ¿quién? Todos ¿quién? Y ahí está el punto. Hay gente que se rehúsa a creer a la verdad. Vos estás acá, has creído a la verdad, permanece en la verdad, como Cristo ha permanecido en la verdad. Por eso su palabra dice, permanezcan en mí. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la sal. Por eso, ¿cómo puedo yo librarme de todo esto? Permaneciendo en Cristo, no apartándote de Él. Sino, dice que se complacen en la injusticia. Bien, la llegada de un mentiroso a tu vida es la llegada de Satanás y por consiguiente un asesino. Vamos a ir a la palabra que dice Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, lo hemos leído, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Quiero que sepas algo. Todo lo que no venga de Dios viene de las tinieblas. Y vos decís, pero lo que me está diciendo es una media verdad. No hay verdad en Satanás. No hay verdad. No hay verdad. Todo lo que dice, aunque sean medias verdades, hay un espíritu de engaño. Por eso vos tenés que conocer su palabra, tenés que conocer lo que Dios dice de vos, tenés que permanecer en la verdad, tenés que permanecer en la palabra escrita. Hay grados de mentirosos y por consiguiente hay grados de habilidades homicidas. No todo mentiroso puede engañar a todo el mundo. Algunos solo pueden engañar a una nación, lo hemos visto con Hitler, ¿se acuerdan? Otros pueden engañar a una iglesia, como lo que yo le he dicho. Hay quienes pueden engañar a un pastor, mientras que otros no pueden. ¿Sabe qué? Cuando yo escuché al profeta ese que estaba hablando todo del Facebook, se lo dijimos al pastor. Pero el pastor le creyó al profeta. Y ya no podemos hacer más nada, ¿verdad? Cuando uno dice, pastor, está todo bien. Pero fíjate esto y esto, aún en los errores. Pero el pastor prefirió creer eso. Entonces hay gente que le puede engañar.
Algunas personas mentirosas pueden engañar a un marido, a una esposa o a toda la comunidad. En algunos casos solamente pueden engañar a personas incultas, mientras que otros también pueden engañar a personas cultas. Todos los mentirosos son asesinos potenciales. ¿Por qué? Porque traen destrucción. La llegada de un mentiroso a tu vida es la llegada de Satanás, por consiguiente, la llegada de un farsante. ¿Qué pasa con el espíritu de mentira? Que para poder seguir sosteniendo la mentira, hay que seguir mintiendo. Cuando entraste en ese círculo de mentira, vas a tener que seguir mintiendo para poder sostener la mentira. Y eso hace que recurras una y otra vez a la mentira. Por aceptación, por necesidad de aceptación, por necesidad de aprobación, por necesidad de reconocimiento. Por eso el Señor siempre dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque el corazón es la fuente de todas nuestras decisiones, de todo lo que hablamos y de todo lo que hacemos. Ahora el número 6, vamos a dejar a la mentira y al engaño, ¿verdad? Que creo que ya nos quedó claro, nadie quiere mentir, nadie quiere ser falso, hipócrita, ni agrandar las cosas, nadie quiere. Con micrófono, please, así escuchamos. Hola. Bueno, fíjate, Lauti, que ni te ponen sonido. Porque este micrófono es Lauti, así que estaba cantando en off. Tu primo encima. No, hay algo que te quería decir con respecto a la mentira, perdón, ¿no? Porque mientras vos estabas hablando, porque la Biblia nos enseña también que hay mucha gente que es ingenua y con el fin de, como no tienen mentira, no pueden creer que una persona les mienta. Entonces yo quería dejar más o menos eso en claro. ¿Sabes por qué? Porque esta persona que vos hablás de los brillitos y bueno, y tantas mentiras en su vida, es una persona muy hábil para mentir y engaña sistemáticamente en determinado tiempo a gente y gente le cree, ¿no? Inclusive con evidencias la gente le sigue creyendo. ¿Pero por qué? Porque hay una habilidad y también una ingenuidad de parte, porque tienen una habilidad tan grande para mentir que parece que le están diciendo la verdad. Después hay una mentira que es sin hablar. Por ejemplo, la que hizo Ananías y Zafira. Pedro le dice, ustedes mintieron al Espíritu Santo en dar lo que no tendrían que, en dar de menos. Y a veces con esas actitudes también estamos mintiendo. A veces mentimos con esas actitudes, mentimos con la hipocresía, mentimos cuando decimos algo. Entonces, ¿por qué te quería aclarar esto? Y quería ponerlo porque mientras vos estabas hablando, es importante que lo sepan. Aparte, para que no sean engañados. Cuando hay algo en el Espíritu Santo que dice que no va, no va. Entonces, más allá de que uno trate de darle la oportunidad a la persona para que cambie. A mí nunca me mintió ninguna de estas, ni del brillo, ni nunca me mintieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo daba testimonio, pero también uno busca que la persona se arrepiente y que busque un cambio, porque hay muchos mentirosos que dejaron la mentira y se transformaron en la verdad. Entonces quería dejar eso nomás claro. Aunque después Sandra me critique que quiero tener protagonismo, ¿no? Pero no importa. ¿Sabe cuál es el problema de la mentira? Que la persona que porta un espíritu de mentira tiene un poder de engaño. Y a través de las palabras, ¿por qué? ¿Ustedes se acuerdan que alguna vez yo le hablé del engaño de Luzbel? Que era tan mentiroso que él mismo estuvo enredado en tinieblas y creyó su propia mentira. Y que alrededor de él, todo aquel que le pudo contaminar con palabras terminó siendo envuelto. Es más, la Biblia habla sobre los falsos profetas que ponen velos mágicos, dice la palabra. ¿Cómo es esto? A través de una palabra profética, como ellos tienen engaño, te hechizan. ¿Cómo? ¿Sí? A través de la imposición de manos, a través de una palabra, porque el espíritu que se mueve dentro de ellos es un espíritu de engaño. ¿Cómo me doy cuenta, pastora? Por los frutos lo conoceréis, dice la palabra. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? Porque donde está la luz hay verdad.
donde hay media mentira, donde hay engaño, están las tinieblas. Esto es punto final. Hay que mirar la integridad de la persona, de dónde viene, las raíces que tiene, cómo la persona se ha comportado con su autoridad. Porque hay mucha gente que anda de acá, cambia de pastor como de calzón. Exacto. Entonces uno tiene que mirar esas cosas. Esas cosas son importantes porque la Biblia dice cómo tiene que ser un obrero. ¿Cómo Exacto. tiene que ser? Y nosotros pasa que nos olvidamos de la palabra y nos hechizamos por él. Perdón que te estoy tomando este tiempo. Pero es importante esto, ¿sabes qué? Aunque no des otra cosa, ¿sabes por qué? Porque mucha gente es engañada y mucha gente fue engañada en esta iglesia con este tipo de personas, ¿no? Que son las mismas, siempre. Y mucha gente le llega hasta creer. Pasó que cuando sucedió lo que sucedió, mucha gente pensó que nosotros lo agredimos, ¿no? Y creyeron, no, pero lo agredieron. Entonces, tienen ese poder tan engañoso, o les gusta que los engañen. Entonces, hay que hablar estas cosas. Claro que sí. No con nombre y apellido, pero hay que hablarlas, porque no podemos volver a caer en estas cosas. Tenemos que dejar de ser simples. La Biblia dice que Absalón juntó la gente que es simple. ¿Cuál es la gente que es simple, que no profundiza? Entonces la gente que es engañada es porque le falta profundidad. No se mete con Dios como corresponde. Entonces todos lo llevan de las narices. Entonces tenemos que ser una iglesia seria, profunda, ¿no? Si no, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Tenemos que ser seria y profunda, meternos con Dios, porque si no vamos a ser engañados y arrastrados por esta gente. Absalón, dice la Biblia, no recuerdo el capítulo, dice que 200 personas que no sabían, que eran simples, dice la palabra, que no eran personas que eran profundas en su vida. Entonces, amén. Eso tiene que ver con el testimonio. Por eso la palabra dice que cada uno de nosotros portamos un testimonio. Pero el testimonio no es portarme bien. El testimonio es ese sello que yo tengo por dentro de qué es de Dios y qué no es de Dios. Hay una convicción en mi espíritu cuando algo viene de Dios. Es una paz que nos explica con palabras. Amén. Bien, seguimos. 6, dice separatismo. Esto lo hemos lo hemos visto un poquito, así que, pero vamos a ver este pedacito. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Fíjese que dice, son personas sensuales, pero no está hablando solo de la sexualidad, y aunque sí también tienen espíritus sexuales. Tienen graves problemas. La persona que tiene un espíritu de engaño, que se mueve en la mentira, muy probablemente también tenga espíritus sexuales. Nosotros lo hemos visto y comprobado. Tienen problemas sexuales, por eso también se mueven en todo ese rango. Y estos son los que causan, fíjese, es tan grande el espíritu que los posee que no solo tienen problemas sensuales para seducir al engaño a la gente, sino que no tienen al Espíritu de Cristo. Porque la palabra dice que si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu de Cristo? Porque camino en esa verdad, camino en la verdad, camino en integridad. Amén. Cuando alguien es diablo, se comporta exactamente como el diablo y se vuelve separatista como el diablo. El separatismo quizás sea el pecado favorito de Satanás. Escucha esto. Apartate, ser independiente y sé tu propio jefe. No está hablando del que es jefe porque quiere crecer, porque está siguiendo una palabra direccional de parte de Dios, sino está hablando aquel que no quiere estar bajo nadie que lo mande. Apartate, sé independiente de cualquiera sea la situación, sé independiente de esto, sé independiente de lo otro. Es una canción favorita inspirada por Satanás. Separarte de los demás. No ser parte de la comunidad es una maniobra satánica básica. Satanás no quiso ser parte de la comunidad celestial, no quiso quedarse con los demás, quiso apartarse y estar por su cuenta. Hasta que no te hayas topado con el separatismo, no sabrás lo perturbador, molesto y destructivo que es. El separatismo
no es solo la razón por la cual la gente no puede edificar y prosperar, sino que también es la razón por la cual las personas deberían crecer y llegar a ser grandes, siguen siendo pequeñas. ¿Se entendió? El separatismo no es solo la razón por la cual la gente no puede edificar y prosperar, sino que también es la razón por la cual las cosas deberían crecer y llegar a ser grandes, pero siguen siendo pequeñas. Un engaño básico es: yo puedo estar bien sin ti y tú puedes estar bien sin mí. Pero esto no es cierto, porque la Biblia dice que nos perfeccionamos unos a otros. Y esto lo dice Hebreos 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Vos querés ser perfeccionado en el cuerpo de Cristo, en tu vida? ¿Querés prosperar? ¿Querés ser bendecido? Necesitas del resto de los hermanos. Necesitas del resto de las personas. Hierro con hierro se aguza, dice la palabra. ¿Cómo me afilo? A través de las personas que están a mi alrededor. Dios nos diseñó. Podemos ser introvertidos o podemos ser extrovertidos. Cada cosa que te dice tu esposa, cada cosa que te dice tu esposo, no es porque quiera tu destrucción, es porque si le prestaras atención a lo que te está diciendo, serías más rápidamente perfeccionado. ¿Cuántos hombres piensan que las mujeres lo quieren destruir? ¿Hay mujeres que son sin sabiduría? Claro que sí que las hay. ¿Que se oponen a los planes de Dios? Claro que los hay. Pero hay muchas personas también que están a tu lado simplemente para que puedas ser perfeccionado. Y si nosotros tuviéramos humildad, ¿por qué no podemos ser parte de las personas que nos vienen a perfeccionar? Por falta de humildad. No podemos aceptar que alguien que nos ama nos diga la verdad para nuestra conveniencia. ¿Y qué hacemos en vez de aceptar eso con humildad? Nos enojamos, saltamos con orgullo y defendemos nuestro ego. De esa manera no podemos crecer. De esa manera no podemos fructificar. Si en vez de tomar las palabras como si fuera algo agresivo, las pudieras tomar como un consejo de bendición para tu vida. Cuando algo está establecido en la palabra de Dios, cuando algo está escrito, lo que te están diciendo, no es para refregarte tus miserias, es para poder perfeccionarte. ¿Qué me viene a decir de la mentira? Sí, yo sé que... Pero si yo tuviera la humildad de decir, pero pará, sí, tiene debilidades, pero lo que me está diciendo es verdad y está escrito y es escritural. Porque si yo le pudiera tomar con humildad, crecería yo. Pero nosotros nos movemos en el orgullo y en el ego, entonces nos defendemos. ¿Qué me vas a venir a decir vos y vos? ¿Eso qué es? Defensa del ego. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Nuestra alma no encuentra descanso porque nosotros nos movemos en el ego, en la carne. Ahora, por eso nos necesitamos. Decirle al que está al lado tuyo, te necesito. ¿Es un hierro? Sí, es un hierro. Duele, duele. Pero nos necesitamos. Somos complemento. Fíjese, yo se lo mostré con la vida diaria. Yo no me acuerdo, él se acuerda. ¿Qué haríamos
¿Qué haríamos? ¡Qué bendición poder aceptar que a mí me faltan cosas, pero las cosas que a mí me faltan la tiene mi hermano! No podemos ser, hermano, esta iglesia no podría crecer, no podríamos tener 2 reuniones si no estarían ellos que están acá adelante, si no le hubiésemos podido confiar un montón de situaciones que las están resolviendo. Todo. Bueno, pero es un ejemplo que doy. De ahí, de ellos 4, que está la profeta Vani. La gente, perdóname, la gente piensa, bueno, pero yo no hago nada, yo solo asisto. No, es importante la asistencia, es importante que estén, es importante el que limpia, es importante el que barre, la amalgama que hacemos entre todos. Si no estarían los ujieres, bueno, tienen que aprender a frenar los que entran nomás. Pero después... ¿no? Dejámoslo ahí. No, dijo frenar los tetra. Los que entran. Los que entran. Los que entran. ¿Los tetra? Los que entran medio violentados. Pero después no pasa nada. Y esto también. No, pero posta, porque a veces dice, no, yo me voy, y no se da cuenta que es una pieza que se saca del engranaje. Exacto. El diablo fue derribado desde el cielo a causa del pecado de separatismo. Satanás ha inspirado un número incalculable de personas para que sigan su ejemplo y anden en el pecado de separatismo. Muchas personas andan en los pecados de Satanás y continúan luchando para estar apartadas. El apóstol advierte, el separatismo es destructivo. Imagina que tus brazos decidieran separarse de tu cuerpo. Imagina cómo sería si tus 2 riñones simplemente se salieran disparados, declarando que no fueron llamados a estar en tu cuerpo. ¿Lo cree ilógico, irracional y tonto? Bueno, de esa misma manera son los argumentos. Cuando una persona decide abandonar su lugar. ¿Te imaginas qué pasaría si tus ojos escribieran una carta de renuncia a la mitad de tu vida? Declarando que solo tenían la intención de quedarse 20 años con vos. Bueno, así es la gente que se aparta de nosotros. Así es la gente que dice, no, bueno, mientras el Espíritu Santo no me diga lo contrario, me quedo, después me voy. Separatismo es el mal de alejarse del resto de la familia. Es la tendencia de romper con la familia, haciéndole a un lado, permaneciendo a un lado. Es el arte de hacerte diferente y de ser una persona especial que nunca quiere ser parte del grupo, ni tampoco quiere encajar en la multitud. Y ahí ya vemos el orgullo y el ego. Otra vez. Separatismo es el arte de renunciar a la lealtad por el bien de una visión personal. El separatismo es una tendencia maligna que entra en las personas cuando están bajo la influencia de Satanás. La naturaleza de Satanás es querer estar aparte. Incluso en el cielo, en el medio de la gloria, Satanás deseó ser autónomo y apartarse de sus compañeros ángeles. A Satanás no le impresionó la lealtad de otros ángeles. No vio la razón alguna para quedarse en el cielo, por Dios, para adorar a Dios, ni decir cosas buenas de Dios. Pero los ángeles que no estuvieron de acuerdo con él pelearon en su contra. El Dios Todopoderoso no tuvo necesidad de pelear en contra de Satanás, porque ahí los ángeles se armaron y lo desterraron. Fue una guerra entre ángeles leales y los ángeles desleales. Fue una batalla entre ángeles que amaban a Dios y los ángeles que criticaban a Dios. Satanás cometió el primer pecado de separatismo. Satanás ha estado inspirando a muchos a ser separatistas. Judas y el separatismo. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? El apóstol enseña, cuando enfrentas el separatismo estás enfrentando al mismo Satanás. Cuando permitís que las personas desleales anden libres en tu iglesia, estás permitiendo que el diablo se sienta libre en tu vida y ministerio. Le quiero decir algo respecto a esto. Siempre las personas que hacen una agenda paralela o que se suelen separar en grupos, terminan apartándose, alejándose, sumándose a otro lugar.
¿Sabe? Hace un par de tiempo, yo no sé si las pastoras recordarán, creo que hoy no están presentes, pero en algún momento me dijeron, pastora, ¿vos prestaste atención a esta persona que por lo general tiene un grupo selecto de personas que la lleva a su casa y que no son parte del resto? Yo le dije, déjalas, es cuestión de tiempo. ¿Vos te diste cuenta que cuando poníamos un horario venía otro porque decía que no podía por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro? Estoy hablando de liderazgo, ¿eh? Y yo le dije, déjala, es cuestión de tiempo. En varias oportunidades diferentes pastoras me vinieron a decir, es cuestión de tiempo. ¿Qué sucedió? Fue fiel hasta que pudo ser fiel. Cuando ya no pudo ser más fiel, dijo, pastora, lo siento, no te puedo seguir, me voy. Y cuando se fue, ¿a quién acaparó y terminó sacando? A todo el grupo que estaba con ella en la casa. Entonces, vos fíjate, vos decís, bueno, no es tan, vos tenés que prestar atención y seguir los pasos de la persona que está ahí. Se deja engañar quien se quiere dejar engañar también. Y se deja separar quien se quiere dejar separar. Por eso nunca traté de intervenir en eso. ¿Por qué? Porque yo dije, si el corazón de ellos les sigue, significa que está la misma clase de infidelidad que está en esa persona. Déjalo, que vayan y que sean felices, los bendigo. Porque no sirve, estás o no estás, sos o no sos, sos parte o no sos parte. Tarde o temprano, aquella persona que no termina de amalgamarse, se termina retirando. Esto es así. La mayoría de la gente espera encontrarse con el diablo con la forma de una criatura rojiza con un patrón de 2 grandes cuernos. Pero un encuentro con el diablo en la vida real probablemente está teniendo lugar hoy en tu vida sin que te estés dando cuenta. Como lo dijo Jesús de Judas, uno de ustedes es. Y de hecho Satanás se metió dentro de Judas. El apóstol continúa. Jesús dijo que Judas era diablo. Yo no lo dije. Judas era diablo. Jesús dijo que Judas era diablo. Jesús se encontró con Satanás cuando encontró con Judas. Jesús se encontró con un separatista cuando se encontró con Judas. Vos estás encontrándote con Satanás de manera real y en vivo cuando tenés un encuentro con un Judas. ¿Por qué? Jesús ya lo había visto en el cielo. Está haciendo lo mismo. Judas estaba haciendo lo mismo que hizo Satanás en el cielo. Si usted lee con detenimiento, dice la palabra que en algunas últimas reuniones que Jesús estuvo con sus discípulos, Judas no estaba ahí. ¿Por qué no estaba ahí? Porque estaba en sus propios asuntos, viendo cómo podía entregar al maestro. Yo creo que en las últimas 3 reuniones que usted va a ver que estaban los apóstoles, los discípulos, y en muchas Judas no estaba. Fíjese que en algún momento la palabra aclara, porque Judas no estaba en ese momento ahí. Judas ya venía. Ahora, las escrituras son muy claras en cuanto a que Jesucristo llamó al diablo Judas. Alguien que traiciona y desleal es un diablo viviente y palpable. El apóstol afirma, yo no escribí la Biblia. Si Jesús llamó diablo a Judas, ¿por qué habrías de llamarlo de algún otro modo? Judas es famoso por su perfidia, deslealtad y traición. Satanás traicionó la confianza y la posición que le fueron dadas. Judas le hizo a Jesús exactamente lo que Satanás hizo cuando se reveló en el cielo. Traicionó la gran confianza y la posición que le fueron dadas. Los espíritus malignos están interviniendo cuando alguien te está traicionando, se vuelve en tu contra, se aparta de vos. ¿Por qué? Porque está siendo envuelta en el mismo engaño. Por eso la Biblia dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, muchos puedan ser engañados para estar otra vez en pecado. Sigue siendo el mismo plan. Satanás es el creador del comportamiento desleal y pérfido.
Lucifer fue el líder de los ángeles rebeldes y caídos que no conservaron su señorío original y se apartaron de Dios. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, les pertenecía el cielo, les pertenecía la eternidad, les pertenecía servir a Dios directamente. Los has guardado en prisiones eternas, bajo las tinieblas para el juicio del gran día. Desde entonces, Satanás ha estado inspirando a la gente para que se rebele contra sus líderes. Satanás, que fue desleal a Dios, quien le dio su nombramiento, ha estado inspirando a otros para que sean desleales a quienes le dieron sus nombramientos. Cada vez que encontrás personas formando grupos contra el líder, formando partidos, murmurando, conspirando, levantándose en contra de la autoridad sobre sus vidas, es quien Satanás está interviniendo. En ocasiones, las personas son desleales por su ignorancia e ingenuidad, lo que hablaba hoy el apóstol. 200 personas siguieron a Absalón cuando se levantó para pelear contra su propio padre. Y dice, fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez y sin saber nada. No sabían lo que estaba planificando Absalón. Si en tu iglesia estás batallando para ganar la confianza absoluta de tus asociados y ancianos o pastores, debes pensar que hay una actividad demoníaca. Donde hay deslealtad y perfidia, hay demonio actuando. El apóstol relata, hace algunos años yo era pastor de una iglesia local. Un día tuve una visión y me vi en un cuadrilátero boxeando contra un oponente. De pronto me di cuenta con quién estaba peleando, con una dama y miembro prominente de la iglesia. El Señor me reveló que esa persona y algunas más estaban peleando con sus lenguas en mi contra. Esta visión fue una mirada breve que Dios me dio dentro del mundo espiritual. Me fue revelado con claridad que alguien y algo estaba planeando contra mí. Satanás es autor de todo tipo de separación y deslealtad. La mayoría de los pastores están buscando diablos en las brujas. Esperan ver diablos en la mujer vieja y arrugada que vive sola en una casa embrujada. Y dicen para sí, esta es la bruja de la iglesia. No miren a nadie, por favor. Pero el diablo se presenta como ángel de luz. La mayoría de los diablos maniobran a través de personas que tienen buena apariencia. El apóstol advierte, ten cuidado, querido amigo, las rupturas constantes en tu iglesia, la separación de pastores de liderazgo, la división, la confusión en tu iglesia son señales de la presencia y actividades del diablo. Quizás sea un espíritu demoníaco específico que esté hostigando tu iglesia. Generalmente es una pandilla demoníaca la que está actuando en contra del ministerio. Los espíritus malignos difícilmente trabajan solos. El apóstol exhorta, levántate, enfrenta a los diablos que están asediando tu ministerio, enfrenta a todos los separatistas desleales exactamente de la misma manera que Dios enfrentó a Satanás, sacándolo del medio. Ya no tengas reuniones con ellos, no discutas sus ideas y visiones con ellos. Aprende a destruir el poder de la deslealtad y el separatismo por medio de la clave del conocimiento a través de la palabra de Dios impartida. Así que te invito a que te pongas de pie en esta hora y echamos fuera, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con las tinieblas. No hace falta que vengan los adoradores, vamos a orar y vamos a terminar. Yo le quiero decir algo. ¿Usted sabe que el diablo está vencido? ¿Y por qué tiene el poder de tocar algunas autoridades? ¿Sabe?
iglesias que están bajo ataque de las tinieblas. ¿Por qué tiene autoridad Satanás para atacar las iglesias? ¿Quién dijo algo? No, por un derecho legal. ¿Y sabe cuál es ese derecho legal? Los infiltrados dentro de las filas del Evangelio. Gente que con su lengua habla en contra. Bendecid y no maldigáis. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada o amarga, dice lo mismo. Es igual, hay dos traducciones. Están las dos, yo me fijé. Agua dulce y agua salada o agua amarga. No puede. ¿Sabe por qué? Porque o edificamos a través de la palabra el cuerpo de Cristo o lo destruimos. Maldecir es decir mal. ¿Por qué Satanás se encuentra cómo golpear? Porque hay gente que le da rienda suelta con su boca. Y esa es la hechicería más grave, no es la de los brujos. Los brujos están vencidos, el diablo está vencido, los demonios están vencidos, están limitados y están atados, porque Jesucristo les sacó toda autoridad. ¿Por qué dentro de las iglesias vemos ataques del infierno? Por causa de los que están adentro, que comienzan a caminar como las tinieblas. Por causa de los desleales, por causa de los maldicientes, por causa de aquellos que dejan con su boca utilizar el diablo la lengua. Así que en esta hora el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Vamos a orar para terminar en esta hora. Padre, te queremos dar gracias en esta hora, Señor, por tu palabra y por tu verdad. Sabemos, Señor, que tú has vencido, que tú eres verdad, que tú eres luz. Te pedimos, Señor, que todos nosotros podamos permanecer en esa luz y en esa verdad. Señor, que ningún engaño de las tinieblas pueda atormentar la vida, ni la mente, ni el corazón de ninguno de nuestros hermanos. Y declaramos que a través de tu palabra, la luz y la revelación vienen a nuestras vidas y todo engaño de las tinieblas es destruido a través de tu palabra, Señor, así como Jesucristo ha vencido, Señor, en el desierto a través de la palabra. Yo declaro que mis hermanos van a vencer, que no hay lucha que no hayan de vencer, porque el enemigo ha sido vencido ya. Señor, establecemos tu verdad y establecemos tu palabra por encima de todo argumento y altivez que se hayan levantado en contra de tu conocimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. Se extenderá la iglesia y su reino. Amén. Bendecí al que tenés a tu lado, decile: vení acá, hierro. Hierro que me afila, hierro que me... Vení acá y pedazo.